Bueno, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo calcular los cables del sistema de energía solar. Tenemos cuatro partes: paneles solares, regulador de carga, baterías e inversor de carga. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular tres tramos de cables: paneles a regulador, regulador a baterías y baterías al inversor. Para el primero tenemos pues nuestros paneles solares y nuestro regulador de carga. ¿Sí? Nuestro regulador de carga. Este regulador para este ejercicio está configurado a 24 voltios, bueno, y maneja una corriente de 40 amperios. Listo. Y nuestros paneles solares están produciendo 700 watts a un voltaje máximo, porque ellos además adicional, a medida que producen, su voltaje es mayor. En este caso está trabajando a 40 voltios para el ejemplo que vamos a hacer. Y va a circular entonces aquí el voltaje y va a ser nuestra corriente de regulador, la corriente que va al regulador. ¿Cómo calculamos esta corriente del regulador? Para cualquier cálculo vamos a utilizar esta fórmula. La potencia va a ser igual al perdón, vamos a utilizar esto. La corriente va a ser igual a la potencia sobre el voltaje. Eso es lo que vamos a utilizar en estos cálculos. Entonces vamos a decir que la corriente del regulador va a ser igual a estos 700 watts dividido estos 40 voltios. Esto nos va a dar, para este cálculo, nos va a dar 17,5 amperios. ¿Sí? Entonces esa va a ser la corriente que va a circular por este cable. 17,5 amperios. Y de pronto estarán pensando, es muy bajita, pero si esto trabaja a 24 voltios. Yo sí, está configurado a 24 voltios, pero estos reguladores, en este caso, esto es un MPPT, y estos reguladores están diseñados para trabajar entre 24 y 100 voltios, ¿sí? Y entonces, él puede recibir estos 40 voltios sin problemas y regularlos al voltaje que requieran las baterías. Entonces ya acá tenemos calculada esta corriente que nos va a circular de paneles a regulador. Ya con eso, ahorita vamos a proceder a identificar qué cable necesitamos. Ahora, vamos a tener la corriente que nos va a circular del regulador a las baterías. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Una configuración de baterías a 24 voltios. Potencia, pues ellas son de 100 amperios hora. ¿Listo? Y vamos a tener una corriente de baterías, ¿sí? La que va a las baterías. Vamos a utilizar la misma fórmula, pero vamos a decir, la corriente de las baterías va a ser igual a la potencia sobre el voltaje que va a pasar allá. Resulta que este regulador va a regularnos el voltaje hasta 28,8 voltios. Así está configurado. Él pasa a las baterías un voltaje de 28,8 voltios. Ahora vamos a ver cuánta potencia pasa y cuánta corriente. ¿Cuánta corriente pueden pasar? Pues la corriente máxima que le puedan entregar los paneles solares, en este caso van a ser los 700 watts. Entonces colocamos 700 watts sobre este voltaje máximo de trabajo que va a ir del regulador a las baterías. Entonces colocamos 28,8 voltios. Para ese voltaje vamos a tener una corriente en baterías de 24,31 amperios.
Y esa va a ser nuestra corriente por este cable que va a ir acá. Listo. Calculado esto, que como pueden ver es muy sencillo, unas matemáticas sencillas, solo que hay que tener presente estos conceptos. La potencia en los paneles es esta y su voltaje de operación es este. O sea, ellos pueden llegar hasta 40 voltios para producir eso. Puede ser inferior, sí, pero en un voltaje inferior no te va a dar esos 700 watts. Entonces estamos calculando en ese momento crucial. Ahora, para calcular la potencia, la corriente que va a las baterías, pues es muy fácil. La corriente que puede entregar el regulador perdón, la potencia que puede entregar el regulador a las baterías es la que los paneles le suministran, porque el regulador como tal no puede entregar potencia. Él la tiene que sacar de algún lado y la está sacando de los paneles la sacan de la luz solar. Entonces, como esa es la potencia que recibe, entonces la usamos, porque esa es la que va a manejar el regulador por esos cables. Y el voltaje va a ser el que el regulador va a pasar a las baterías, que en ese caso es 28,8 voltios, que va a ser ese punto máximo. Y eso nos da esto. Bueno, calculado esto, nos falta por calcular el cable que va de las baterías al inversor. Entonces tenemos acá nuestro inversor de carga que hayamos comprado. ¿va? Y resulta que tenemos un inversor para este ejemplo de, digamos, 1500 watts. ¿sí? Un inversor de 1500 watts. Y que, claro, nos trabaja a 24 voltios. Pero aquí cambian las condiciones. Aquí va la corriente, aquí va a ser la corriente del inversor. ¿Qué cambia? Que resulta que aunque este inversor trabaja a 24 voltios, él va a tener un punto que es crucial para determinar. Y es que nosotros solo vamos a consumir de la energía del inversor hasta el 70%. Entonces, de toda esta potencia, solo va a poder llegarle a él hasta el 70% de lo que le producen las baterías. Entonces, las baterías solo van a poder entregar un voltaje hasta el 70%. Las baterías van a descargarse a ese mínimo, digamos el 70% va a ser, ese 70% de carga van a ser 22, por decirlo así, 5 voltios. Este va a ser el voltaje al que en algún momento a este inversor le va a tocar trabajar pidiéndole esa misma potencia a estas baterías o a esa batería. Entonces ese es el voltaje que tenemos que utilizar, el donde sí esté descargado, porque ese va a ser el punto máximo para, para poder calcular ese conductor que va de acá a acá. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Otra vez la ecuación, entonces colocamos corriente al inversor va a ser igual a la potencia del inversor. Vuelvo y repito, la potencia del inversor, porque va a ser la potencia que el inversor le va a exigir a las baterías. Entonces, que son 1500 watts. Y va a llegar un momento donde él puede llegar a pedir esa potencia, pero solo estamos aquí en el 30% de carga. Entonces va a ser 22,5 voltios. No se calcula ni con 24 ni con 28. Este es el peor escenario. Siempre se calcula el peor escenario, o sea, donde más consumo va a haber. Y vamos a tener entonces que nuestra corriente en el inversor va a ser 66,7 amperios. Repito, esto es en el peor escenario, ¿sí? O sea, cuando sea más factible que haya mayor corriente circulando. Este es igual y para este es lo mismo, ¿sí? Y tenemos que tenerlo muy claro. Eso es lo que tenemos que tener claro. El momento donde va a circular esa corriente y con esa corriente podemos determinar qué cables necesitamos en cada uno de estos tramos. Algunos de pronto mirarán eso diferente y tendrán otra forma de calcularlo, pero desde el punto de vista crítico del sistema, que es el que debemos de tener en cuenta, estos cables deben de manejar esas corrientes, ¿sí? Indudablemente. ¿Qué es lo que hace uno, por ejemplo, para limitar la corriente acá? Pues instala un banco de baterías más amplio, de mayor voltaje, digamos 48. Eso automáticamente, como es el doble, va a hacer que se nos baje esto a la mitad, ¿sí? Operar ahí es difícil, pero obvio, siempre se calculan los puntos críticos. Ya teniendo todo esto,
Entonces nosotros podemos decir, ¿qué conductor necesitamos acá? ¿Qué conductor necesitamos acá? ¿Y qué conductor necesitamos allá? ¿Qué calibre, cierto? Esto siempre es un AWE, y ahí lo vamos a poner. Y aquí también para este necesitamos un conductor AWG, que también va ahí. Y vamos a necesitar el conductor de este, también es un AWG. ¿Eso cómo lo determinamos? Con una tabla de, conductores. Hay personas pues que a veces, obvio, los conductores no siempre son los mismos, están diseñados de manera diferente por sus características eh, del metal que tengan, que estén usando, pero por eso cada conductor tiene una tabla. Algunas personas dicen, pues sí, aquí toca manejar un conductor de cierta clase con cierta rigurosidad. Sí, pero sí, sería lo ideal, pero a veces no los conseguimos. Por decir algo, digamos que acá solo podemos conseguir un conductor que nos maneja 40 amperios. Bueno, coloquen dos conductores juntos, en paralelo. Eso les va a permitir manejar una doble corriente por ese conductor. Sería una solución. Bueno, vamos a mirar a ver qué conductores necesitaríamos. Vamos a ver una tabla. Bueno, si uno va y mira las tablas de conductores, eh, digamos para conductores para sistemas de energía solar, por cualquier cable se puede conducir energía, sea corriente alterna o corriente continua. Pero si vamos y miramos esas tablas, pues nos va a decir que para esta corriente con este voltaje vamos a necesitar un cable número 12, parece como un cable delgado, ¿no? Igual para acá e igual para acá este número 8. Eso sería según tablas. ¿Qué es lo que sucede? Que acá tenemos, por ejemplo, un inconveniente. Recuerden que los paneles están por allá en el techo y hay todo un recorrido del cable hasta llegar a donde carga. Ese recorrido, más o menos, digamos que lo vamos a dejar en 15 metros como una medida estándar y vamos a tener una pérdida de voltaje, que para este caso, si lo dejamos en número 12, puede estar, digamos, en los 3 voltios. Y si multiplicamos esos 3 voltios por la corriente que estamos utilizando, nos va a dar 60 watts de pérdida. No queremos eso, entonces, por hora no. Pero entonces lo que podemos hacer es poner esto en un calibre más grande. Puede ser 10. Y si ustedes quieren, 8. Lo que pasa es que son 15 metros de calibre 8 y sale costoso. Pero pues 10 está bien. Para esa distancia van a tener una pérdida de 1 voltio. Van a perder 17,5 watts en la transmisión, porque va a ser 1 voltio, la potencia es igual a voltaje por corriente y nos va a dar eso. Eso para ese caso, yo lo dejaría en 10, así la tabla me diga 12. Y para este de acá, pues a pesar de que la distancia es corta, porque nosotros siempre entre regulador y baterías tendremos 1 metro, a lo sumo 2, tal vez menos, pues también lo colocaría a 10, porque pues la verdad pues es muy económico y de una vez el sistema queda sobredimensionado y me gustaría sobredimensionarlo. Entonces yo lo dejo en 10. Y allá me faltó decirles una cosa, lo que sucede es que los sistemas, los equipos como el inversor, ellos pueden entregar hasta el doble de la potencia, algunos 3 veces, pero dejémonos en el doble la potencia que manejan para el arranque de un motor, esas cosas. Eso pasa en un tiempo muy corto. Lo ideal sería calcular ese doble de potencia y entonces nos va a dar el doble de corriente. Bueno, teniendo esto, entonces necesitaríamos 15 metros de calibre número 10, 1 o 2 metros de calibre número 10 para ir del regulador a las baterías y calibre 8, si pueden conseguir el 6, el 4, el 1 para estar entre sus baterías y su regulador con cíngalos, porque la verdad es 1 metro de distancia y ese calibre les va a dejar manejar mejor los puntos críticos de operación del inversor. Entonces, así pongan el 8, pues si se pueden conseguir un calibre, digamos 6,
ubiquen el calibre 6. Entonces vamos a tener que AWG vamos a necesitar AWG número 10, 15 metros. Y de este de acá vamos a necesitar AWG número 10, 1 metro. ¿Sí? Y de este de aquí vamos a necesitar AWG número 6, 1 metro. Y listo, ahí tenemos nuestros conductores. No olviden darle like, si tienen dudas en los comentarios, si me equivoqué en algo en los comentarios, síganme y ya saben, siempre calculamos los puntos críticos. Nos vemos.